Buenos días. Vamos a continuar con la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a desarrollar algunas cosas que han quedado todavía pendientes y vamos a hacer algunos cálculos. Esta información ya se la subí a la plataforma, sin embargo le acabo de hacer unos pequeños cambios, es decir, le agregué algunos cálculos, entonces se la voy a cambiar, voy a eliminar la que ya le subí y le voy a poner esta otra. Solo son cálculos adicionales lo que he agregado. ¿Se escucha bien? ¿Ven la... Sí, licenciado. Sí. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar sobre la depreciación. La depreciación como un gasto deducible. ¿Verdad? Todos sabemos, o por lo menos tenemos idea de cómo calculamos la depreciación. ¿Cuál es el método que la ley acepta como válido y que la normativa contable también lo acepta como válido? Tenemos el método lineal, es decir, es el método que la ley y la normativa técnica acepta como métodos válidos de depreciación. Cualquier diferencia no es que no se pueda utilizar, sí se puede utilizar, pero nos va a generar una diferencia en cuanto a lo que la ley exige. ¿Verdad? Podemos utilizar cualquier otro método, pero esos otros métodos nos van a generar esa diferencia. Y vamos a tener que registrar un impuesto diferido. Eso lo van a ver más adelante cuando lleven allá la conta 4 más o menos, conta 5, ¿no? Bueno, no sé en qué conta se lo vayan a explicar, pero ahí van a ver eso del impuesto diferido. ¿Verdad? Se difiere el impuesto por, tal vez no por el método, sino por la cantidad de gasto que se lleve como gasto deducible por depreciación. Es decir, la ley me va a brindar un porcentaje y la empresa lo hace con otro porcentaje diferente. En todo caso, menor al que la ley nos brinda, ya que la ley nos va a dar porcentajes máximos. Entonces, si nos da máximos, no podemos subirle, pero sí podemos bajarle. Al bajarle, nos va a crear esa diferencia. Entonces, eso está regulado en el artículo 30. Y dice que es deducible de la renta obtenida el costo de adquisición o de fabricación de los bienes. Cuando nos referimos al costo, no nos referimos totalmente a lo que nos costó adquirir el bien, sino a que el costo lo vamos a ir deduciendo poco a poco a través de algo que se llama depreciación. O sea, año con año le vamos a ir quitando un poco a ese costo y eso será deducible. La ley lo menciona como el costo de adquisición, como que fuera el costo total de una sola vez, pero no, o sea, es el costo total, pero en porciones. En los bienes que se consumen o se agotan en un periodo inferior a 12 meses o a un año, estos se llevarán directamente al costo o al gasto. ¿Verdad? Será deducible el costo total si no pasan de un año, ya que la depreciación se va a calcular de manera anual. Valor sujeto a depreciar será el costo total del bien, salvo en algunos casos especiales, como cuando se trate de maquinaria importada que haya gozado de excepción de impuestos, a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Su importación será como máximo el valor registrado por la Dirección General de Aduanas al momento de su importación. Es decir, cuando compramos maquinaria en otro país, va a ingresar facturas pro formas. Esas facturas pro formas se convertirán en una póliza de importación. En esa póliza vendrán cargados los costos de adquisición más los impuestos a la importación, impuesto del IVA a la importación. Pero si por alguna razón se gozara de ese impuesto, el valor que se va a tomar es el valor que en la aduana se genere como realización de esa compra en el exterior.
también vamos a tener otra consideración cuando se trate de bienes, en este caso dice maquinaria, ¿verdad? O cualquier otro bien que sea usado. Es decir, vamos a tener un valor de depreciar o un valor a depreciar. Y eso va a tener en cuenta según el tiempo de uso que haya tenido ese bien. Si ese bien que lo compramos usado ya tenía un año de uso, solo podemos depreciar el 80%. Con 2 años el 60%, con 3 años el 40% y de 4 años o más el 20%. Es decir, si tiene más de 4 años, póngale 6, 7 años de uso, la ley todavía nos permite depreciar un 20%. Podemos todavía depreciar esto, aunque en maquinaria la ley solo me permite depreciar 5 años. Pero acá me deja abierta la posibilidad, dice 4 años y más. Significa que si tiene más de 4 años, pueden ser 5, pueden ser 6, 7, no dice cuál es el máximo. Todavía me queda una porción del 20%, que equivale a un año. Pero también hay otra cuestión, dice que los precios de los bienes señalados serán sujetos de fiscalización, es decir, cuando compremos un bien usado no podemos inflar el precio. Tenemos que verificar el costo de adquisición. ¿Cómo lo vamos a verificar? La empresa que me lo vendió debió registrar esta venta, ¿verdad? Y si tuvo ganancia de capital, aún más tuvo que haber registrado esta venta y pagado el impuesto, la empresa que me lo vendió. Entonces hay manera como comprobar. Ese precio de venta que tiene la empresa que me vendió el bien debe coincidir con el precio de compra que tenemos nosotros. Por eso dice aquí, los precios de los bienes señalados estarán sujetos a fiscalización. La ley podrá fiscalizarme en un momento dado esos bienes usados. Los porcentajes que la ley me da de depreciación aparecen acá. Dice que el contribuyente determinará el monto de la depreciación que corresponde al ejercicio o periodo de imposición de la manera siguiente. Aplicará un porcentaje fijo, que es cualquiera de estos según el bien, y constante sobre el valor sujeto. Aquí me está diciendo el método que voy a utilizar. Miren, aplicará un porcentaje fijo y constante. Entonces me está diciendo que voy a utilizar esta fórmula. Es la fórmula lineal, donde la depreciación es igual al valor original o el valor de adquisición o de compra o de facturación menos el valor residual, lo que considero que al vencerse el tiempo de vida útil ese producto podrá valer o ese bien puede valer. Y eso dividido entre el tiempo. ¿De dónde sale el tiempo? El tiempo sale de acá. Es como que dividiéramos la unidad entre el porcentaje. Otra forma de esta misma formulita es esta otra. Si no lo quiero dividir entre el tiempo porque no sé cómo calcular el tiempo de acuerdo a los porcentajes, siempre el valor original menos el valor residual, que lo tenemos acá, lo podemos multiplicar por el porcentaje que aquí me da. Y ahí tenemos la depreciación anual. Es lo mismo, con la única diferencia que acá utilizo el tiempo que voy a obtener de aquí. Si nosotros dividimos 1 entre 5%, me va a dar 20. 20 años es lo que voy a colocar acá. Si yo divido 1 entre 20%, me va a dar 5. Es decir, 5 años es el que voy a utilizar para la maquinaria. Para el caso de los vehículos, está dividido en coras. ¿Verdad? Uno dice coras, pero realmente son cuartos. Quarter, dice. Pero para hacerlo más sencillo decimos cora. Es como que fuesen 4 coras. Pero como dice 4, 4 es el tiempo en años que dura un vehículo, según la ley, para depreciar. Pero si yo no puedo identificar estos porcentajes en tiempo, utilizo esta fórmula que es la misma. Esto es lo que no le había agregado a la lámina anterior. Aparece todo esto, pero hoy en la mañana le agregué estas dos cosas. Entonces es la misma forma. Otros bienes, vean que la ley es bien escueta, solo menciona las edificaciones o los bienes inmuebles, la maquinaria, los vehículos y luego tira un bolsón otros bienes. Estos solo durarán 2 años.
o 50% de depreciación, 50 en un año y 50 en el otro, que hacen 100. Ahí son 2 años. Acá podrán ir computadoras, escritorios, máquinas de escribir si todavía se usan, máquinas ponchadoras de cheque, cualquier otro bien que no sea ninguno de estos. Eso lo vamos a agregar acá. Y la ley me está diciendo acá qué método: porcentaje fijo y constante, método lineal. Aquí aparece la fórmula. Reserva legal. Estas son otras deducciones del impuesto sobre la renta. La reserva legal de las sociedades domiciliadas que se constituyen sobre las utilidades netas. Vean, la reserva legal se va a constituir, dije, sobre las utilidades, ¿verdad? Sobre la utilidad que he obtenido de cada ejercicio. Aquí menciona utilidad neta. Para nosotros, contablemente, la utilidad neta es la final. En este caso va a ser la utilidad imponible o la utilidad del ejercicio, ¿verdad? La utilidad del ejercicio. La ley menciona como neta porque ya le ha quitado a los ingresos sus costos y gastos. Entonces, a esa diferencia, la ley se va a referir como algo neto. Dice, hasta el límite mínimo determinado. ¿Cuál es el límite mínimo determinado? Hasta el límite mínimo determinado, dice, en las respectivas leyes o por las oficinas gubernamentales competentes según la naturaleza de cada sociedad. Pero aquí se refiere al Código de Comercio. ¿Cuál es el límite que establece el Código de Comercio en reserva legal? La ley tributaria también lo está retomando, es decir, no está sobrepasando aquella ley que se llama Código de Comercio. Está diciendo que de acuerdo a ese límite mínimo determinado por las leyes respectivas, en este caso Código de Comercio, o por las oficinas gubernamentales competentes, en este caso Ministerio de Hacienda, pero le está haciendo referencia al Código de Comercio, leyes respectivas, o por, en caso de que este no lo tenga, por eso dice, o por las oficinas gubernamentales. ¿Cuánto es el límite de la reserva legal establecido en el Código de Comercio? No se les puede olvidar, ¿verdad? Porque ya no estamos viendo Código de Comercio, ahora estamos viendo renta. No se les puede olvidar lo que vimos en el Código de Comercio, lo que vimos en la ley de IVA y hoy lo que estamos viendo en la ley de renta. Y posteriormente en el Código de Trabajo. Eso debe quedar bien afianzado. ¿Cuál es el límite legal que se establece o que establecimos allá en el Código de Comercio? Va a depender de cada sociedad. Algunas sociedades tenían la sexta parte del capital social, otras sociedades la quinta parte. Normalmente nos referimos siempre a las sociedades de capital. En los ejercicios que desarrollamos en las universidades, lo hacemos a través de sociedades de capital y esas tienen la quinta parte del capital social. Ese es el techo. Ese es el valor que se ha establecido como techo para la reserva legal. Otras deducciones son las donaciones. Las donaciones a las entidades a que se refiere el artículo 6. Tenemos que ir a ver qué es lo que dice este artículo 6 de esta ley, hasta un límite máximo del 20% del valor resultante de restar a la renta neta del donante en el periodo o ejercicio de imposición respectivo el valor de la donación. ¿Qué entendemos de lo que aquí dice la ley? La ley así lo dice, yo solo lo he copiado y pegado. Así lo dice la ley. Luego van las explicaciones, pero así lo está diciendo claramente. Lo que tenemos que aprender nosotros es a interpretar lo que el legislador me ha querido decir con lo que escribió en la ley. En la ley así aparece escrito. ¿Cómo lo entendemos? Luego yo les hago un ejercicio.
¿verdad? Pero ¿cómo entendemos esto? Para explicar esto que dijo el legislador. Dice que hasta un límite máximo la donación es deducible. Aquí está, se convierte en un gasto deducible del impuesto sobre la renta hasta un 20% del valor resultante de restar a la renta neta el valor de la donación. En el otro grupo les preguntaba, ¿entienden cuando me refiero a gastos deducibles? Y alguien por ahí me dijo que no. Hoy yo les pregunto a ustedes, ¿entienden cuando me refiero a gastos deducibles? A todo esto que estamos viendo que son cosas deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Entendemos eso? ¿O no lo entendemos? Hola, hola, no los escucho. Ustedes tampoco me escuchan a mí. Sí, Lick, sí se le escucha. Bueno, cuando nos referimos a lo deducible, son gastos que podemos colocar exactamente en el estado de resultado y que la ley no me va a penalizar. O sea, esos gastos pueden ir directamente al estado de resultados. Ahí se vuelven deducibles, es decir, si yo pagara renta o pagar el impuesto sobre la renta, de mis ingresos pagaría una cantidad enorme, pero como a mis ingresos le quito los costos de la mercadería vendida y los gastos de operación que realiza la sociedad, entonces mi cantidad imponible o mi ingreso neto se vuelve más chiquito. Como es más pequeño, sobre ese valor calculo el impuesto sobre la renta y pago menos. Entonces, cuando nos referimos a cantidades deducibles, nos referimos a esos gastos permitidos por la ley para que se los restemos a los ingresos y determinemos una renta neta, es decir, un ingreso neto sobre el cual vamos a calcular el impuesto. Entre más gastos admitidos por la ley, que son los deducibles, entre más gastos la sociedad pueda incluir, y son gastos legales, menos impuestos pagarán. Porque a los ingresos le vamos a restar ese total de gastos deducibles o autorizados por la ley. La donación es un gasto deducible, pero me dice aquí hasta un límite del 20%. Pero hasta un límite del 20%. Vamos a ver cómo se hace eso. Aquí aparece. Vamos a suponer que tenemos un total de ingresos por ventas de 381.128 y que tenemos otros ingresos que pueden ser intereses que ganamos en una cuenta de ahorro. Y esos son $296, haciendo un total de ingresos, tanto de ventas como de otros ingresos, de 381.424. Entonces decidimos dar una donación a un orfanato de 60.700. Vamos a determinar si estos 60.700 son deducibles del impuesto sobre la renta, es decir, si yo lo puedo colocar como gastos, el valor total. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice la ley, al total de ingresos que usted tenga, réstele la donación. Y sobre esta diferencia calcule el 20%. Entonces, al total de ingresos que tengo, le vamos a quitar la donación y me da la renta neta. Sobre esta renta neta, calculamos el 20%. Y me dice que yo tengo hasta un máximo de $64.000 para poder ponerlo como gasto deducible. Y solo estoy donando 60.000, significa que el total de la donación lo puedo colocar como un gasto deducible del impuesto sobre la renta y calcular mi impuesto sobre este valor. Pero supónganse que decidimos donar no 60.000, sino $100.000. ¿Cuánto es lo máximo que podemos llevar como gasto deducible del impuesto sobre la renta? Es decir, ¿qué gasto yo le puedo quitar a mis ingresos en el estado de resultados para poder calcular mi impuesto sobre la renta?
en el caso que decida donar $100,000. Aquí decidimos donar 60,000 y me dice el cálculo que yo puedo llevar a gastos hasta 64,000. Entonces puedo registrar los 60,700 que decidimos donar como gasto deducible. Pero supóngase que no son 60,000, sino que son 100,000. ¿Cuánto es lo que yo puedo deducir del impuesto sobre la renta? Vamos, hagamos los cálculos y me dicen. Son 100,000, siempre son... Poco más de 56,000 se pueden deducir. ¿Verdad? Correcto. Así es, un poquito más de 56,000. ¿Cómo lo calculamos? Igual a este valor le restamos, en vez de 60, le vamos a restar 100. Y nos va a quedar 200, perdón, nos quedarían 381,424 menos los 100,000 que de donar, 281,000. Sobre esos 281,000 lo multiplicamos por el 20% y me dice que tengo hasta un máximo de 56,284 con 80 centavos. O sea, no me puedo deducir los 100. De mis ingresos solo puedo restarle en concepto de donación 56,000. Los otros $43,000 y fracción, esos no son deducibles del impuesto sobre la renta. Es decir, yo no puedo pagar menos impuestos porque decidí donar más. Entonces las empresas van previendo esto, sus donaciones, hasta qué valor pueden donar con el ánimo de poder... Bueno, son aquí dos situaciones. Una, le ayudamos a la institución, ¿verdad? Y nos damos publicidad porque somos una empresa que le donamos a la caridad. Pero por otro lado también aprovechamos, ¿verdad?, el aspecto legal para poder deducirnos ese impuesto sobre la renta. Pero si decidimos acá, por ejemplo, donar $100,000, debo saber que no me voy a deducir los 100,000, solo puedo deducirme $56,000 y un poquito más, como dijo el compañero. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Entendemos hoy lo que dice la ley, lo que nos dice acá? Acá la ley solo me lo explica, ¿verdad? Sí, de manera textual. Y aquí tenemos el ejercicio. Y ya hicimos otro aplicando los 100,000, ¿verdad? Por ahí un compañerito que participó nos hizo el cálculo y exactamente da un poquito más de 56,000. ¿Queda claro cómo calcular un gasto deducible por donación? La donación puede ser en efectivo o con bienes, es decir, en especie. Siempre va a tener el mismo efecto. Y para poder hacer deducible, no solo el cálculo, ¿verdad?, tiene que ver en eso, sino también un documento que va a emitir la institución a la que le estoy donando, ¿verdad? La institución a la que le estoy haciendo la donación me debe emitir un documento con el valor total recibido en concepto de donación, para que la sociedad tenga como respaldo que hizo esa donación a esa institución y por la cantidad que ha reportado. ¿Está claro el cálculo? ¿Hay dudas? Sé que en el grupo de ustedes lo entienden con mayor facilidad y eso se ve en las notas. Al otro grupito me le cuesta un poco entender. Sin embargo, en esta última evaluación mejoraron bastante. Pero todavía se ven notas ahí muy bajitas. 220, ¿verdad? 3. Entonces, no sé si hay claridad, ¿se entiende? Antes de pasar a la siguiente lámina. Sí, Lick, se entiende. Excelente. Ojalá sea igual para todos. En el artículo 37 del impuesto sobre la renta aparece la tabla anual.
pero esta tabla anual no es para todos los contribuyentes. Únicamente dice acá que es para las personas naturales, las sucesiones y los fideicomisos domiciliados, es decir, deben pertenecer al Salvador. Se calculará de conformidad a la tabla que a continuación se detalla. Aquí aparecen 4 tramos. El primer tramo de la tabla es el exento. Si anualmente usted ganó menos de esta cantidad, está exento. Es decir, esa cantidad es una cantidad después de haberle restado los costos o gastos permisibles por la ley. Para las personas naturales tenemos como deducción preautorizada $800 de gastos médicos y $800 de colegiatura, haciendo 1.600. Si le sumamos los 1.600 a 4.064, significa que por un salario anual de 5.664, ese valor está exento. Si ganamos $1 más de esa cantidad, ya tenemos que llevarlo al cálculo de la renta. Y por ese $1 más, mire, podríamos pagar hasta un mínimo de 212,12. Ya vamos a hacer un cálculo y se van a dar cuenta que por $1 arriba o $1 abajo, eso prevé la cantidad a pagar. En este caso, si tuvimos en el año 5.664 de ingresos por sueldos, eso está exento. Pero con $1 más, 5.665, ya me toca pagar 212. Obviamente, estos 212 que me toca pagar, le voy a restar lo que ya anticipé, y son las retenciones mensuales que las instituciones realizan. Eso lo vamos a hacer con otra tabla. Esta es la tabla anual. Luego les voy a mostrar por ahí las otras tablas que ya las tienen en plataforma, y les subí las tablas de retención que fueron actualizadas en el 2016, pero de ahí no han sufrido cambios. Creo que, no sé si fue después del 2016 que se incluyó el seguro social como deducción para la renta imponible, ¿verdad? No recuerdo, pero del 2016 para acá no han tenido mucho cambio, excepto ese cambio de incluir el seguro social. Entonces, si usted está acá en este tramo, está exento. Arriba de ese pasa al tramo 2, donde tiene que pagar el 10% sobre lo que se exceda de este valor. Miren, este valor se vuelve a copiar acá, ¿eh? Lo que se exceda, lo que se pasó del valor exento, sobre eso que se pasó va a pagar el 10%, más esta cuota fija. Dice que las personas naturales, sucesiones o fideicomisos no domiciliados calcularán su impuesto aplicando el 30% sobre su renta neta, como que fuesen una sociedad, ¿verdad? Esta tablita es únicamente para los salvadoreños, asalariados. Estamos hablando de la persona natural. El extranjero que no haya obtenido documentación legal en el país y está como extranjero, este pagará el 30% de sus ingresos. ¿Verdad? Un poquito duro, pero ni modo, o sea, ha venido de otro país a quitarle, digamos, el trabajo a un salvadoreño. Y la ley ahí lo está penalizando. Obviamente, pues nadie le quita el trabajo a nadie, ¿verdad? Todos lo logramos o tratamos de, con nuestros esfuerzos, ir consiguiendo esos méritos. Asalariados. Las personas naturales domiciliadas cuyas rentas provengan exclusivamente de salarios, sueldos y otras remuneraciones, y que hayan sido objeto de retención para el pago de este impuesto, dice, no están obligados a presentar la declaración del impuesto, salvo aquellas personas con rentas mayores a $60,000. El año pasado, ahí por diciembre, estuvieron pasando
unos anuncios del Ministerio de Hacienda donde hacían referencia a las multas por no presentación. Pareciera de que se estaban saltando este artículo, ¿verdad? Sin embargo, el artículo tiene un trasfondo diferente. Ellos decían en esos anuncios televisivos, si usted no paga su declaración, bueno, si no presenta, decía, su declaración de renta, tendrá una multa. En el caso de que le toque pagar, la multa será de $150 si no la presenta. En el caso de que esté a cero o tenga una devolución y no la presentó, la multa será de $75. Pero aquí me está diciendo que no estoy obligado. Y aquí está diciendo también de que si he sido objeto de retención, y si usted pregunta en el Ministerio de Hacienda, le dicen, si ya le retuvieron renta, está obligado a presentar la declaración. Y la ley dice lo contrario. Dice aquí, ha sido objeto de retención, dice, para el pago de este impuesto. No están obligados a presentar la declaración del impuesto, salvo que su sueldo sea mayor de 60,000 al año. Si es mayor de 60,000 en el año, ¿cuánto es mensual? ¿Cuánto sería el salario mensual? 5,000. 5,000. ¿Quiénes ganan $5,000? Muy pocos. No es la mayoría. No somos todos los salvadoreños que ganamos $5,000 en el mes. Son muy pocos. Entonces prácticamente serían pocos los que están obligados, según lo que dice el artículo, pero según la ley también dice que si usted, o sea, esto se va a cumplir, el artículo se cumple siempre y cuando usted no haya presentado ninguna declaración. O sea, está nuevito, acaba de empezar a trabajar y terminó el año, le toca presentar la declaración, pero usted decide no presentar declaración, no está obligado. Y así pueden pasar varios años, pero desde el momento en que usted decide presentar su primer declaración, desde ahí quedó marcado y queda obligado a presentarlas todas, aunque no cumpla este requisito. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere Hacienda? Hacienda quiere que el nuevito, el que está trabajando, si no llega a este límite, que no se acerque al ministerio, que no presente declaración, que no sature al Ministerio de Hacienda. Y por otra parte, que no le pida, en el caso de que tenga devolución, que no le pida devolución, porque Hacienda no tiene dinero para estar devolviendo. ¿Verdad? Ese es el trasfondo de este artículo. Sin embargo, también está lo contrario, que dice que si usted presentó la primera vez declaración, ya quedó obligado. Y aunque esté a cero, tiene que presentarla, si no le van a caer las multas respectivas. ¿Verdad? A veces son un poco lentos para revisar, ¿verdad? Pasa el tiempo y tal vez usted no presentó una declaración y estaba obligado. Pero al siguiente año tiene una buena devolución y usted la presenta. Y Hacienda le devuelve, ¿verdad? Y no se percató que usted le debía una y no le descontó esa multa. Pero más adelante pueda que salga, entonces se le van a entrampar las devoluciones que usted quiera obtener. En ese caso a veces son lentos, ¿verdad? A veces son muy rápidos para actuar también. Depende quién esté al frente revisando esa información, qué tipo de trabajador sea. Así como cuando usted va al Ministerio de Hacienda se topa con gente muy amable, gente muy tranquila, ¿verdad? Que trata de ayudarle. Porque me imagino que hay cierta empatía, se pone en sus zapatos, ¿verdad? Pero hay otros que no, hay otros que totalmente son rudos. Ven a la persona como que uno quiere estafar al Ministerio de Hacienda. Y ellos muy celosos, ¿verdad? Como perros guardianes, o sea, y actúan así, o sea, está bien que actúen a favor de la institución que les está dando de comer, pero que también entiendan al contribuyente, que entiendan la condición del contribuyente. Y ellos están para asesorar,
hacerle ver lo que la ley dice por muy dura que sea, pero no volverse duros ellos con las personas que están en ese momento solicitando una consulta. Para las personas jurídicas, dice, las personas jurídicas, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho, domiciliadas o no, aquí no importa si están domiciliadas o no en el país, calcularán su impuesto aplicando a su renta imponible la tasa del 30%. ¿Verdad? Esto es de manera general. Hoy viene una excepción. Se exceptúan los sujetos pasivos, es decir, los contribuyentes, que hayan obtenido rentas gravadas menores o iguales a $150,000. Cuando se refiere a rentas gravadas, no está hablando de renta neta. Vea que dice renta gravada. Es decir, se refiere a la venta, a los ingresos que usted tuvo. Ya la renta neta es la renta imponible sobre lo que usted va a calcular este porcentaje. Pero acá el artículo se refiere, con los 150,000 se refiere a las rentas gravadas. Mire, tenemos que ir entendiendo cuándo es una renta gravada, cuándo es una renta neta, cuándo es... Ellos a veces mencionan rentas netas o a veces mencionan ingreso imponible o renta imponible, que es la misma renta neta. Pero cuando nos referimos a rentas gravadas, nos estamos refiriendo a las ventas. Si las ventas fueron menores o iguales a 150,000, únicamente pagará el 25% de la utilidad y esa es la renta neta. Los 150 se refiere a renta gravadas. El 25% se aplicará sobre la renta neta, es decir, sobre la utilidad del ejercicio. Y si fue mayor a 150,000, como sucederá en la mayoría de sociedades, aplicarán el 30%, sin distinción de ser una sociedad salvadoreña o ser una filial extranjera. ¿Verdad? No importa, siempre será el 30% si sus ingresos sobrepasan los $150,000. Aquí vamos a hacer un caso para una sociedad y luego vamos a explicar para las personas jurídicas. Una sociedad anónima con utilidad de operación de 10.875, generada por ventas de 187.375. Esta podría ser pregunta de examen. Luego diría aquí, coma, el impuesto sobre la renta a pagar se calculará así o será de la siguiente manera. Y van a aparecer acá los cuatro ítems de selección para que usted escoja uno. Pero ahí dice, una sociedad anónima con una utilidad de operación de 10.875.50, generada por ventas de 187.375. Estamos en la utilidad de operación. ¿Cómo calcula el impuesto sobre la renta? Aquí tenemos la utilidad de operación, 10.875. Sobre eso voy a calcular el porcentaje. Aquí tenemos que saber manejar el estado y resultado. Estamos hablando de utilidad de operación. No hemos llegado a la utilidad del ejercicio. Para que sea la utilidad del ejercicio tenemos que sumarle y restarle otras cantidades. Sumarle otros ingresos y restarle otros gastos. Pero como el ejercicio no me da esa información, yo asumo que mi utilidad de operación va a ser mi utilidad del ejercicio. Pero no le he quitado todavía algo que se llama reserva legal. Porque estamos en la utilidad de operación. Si dijera utilidad antes de impuesto, allí ya le quitamos la reserva legal, pero dice utilidad de operación, todavía no le hemos quitado la reserva legal. Tenemos que restarle la reserva legal. Y allí sí me da la utilidad antes del impuesto sobre la renta. 10.114.21. Ahora vamos a calcular el impuesto. ¿Qué porcentaje le voy a aplicar? De acuerdo a lo que vimos en la lámina anterior. ¿Qué porcentaje le aplico? Vamos, participemos.
Es como que estuvieran haciendo el examen. Claro, todos estos cálculos yo no se los pido que me los muestren, que me den el resultado, pero usted tiene que hacerlos ahí aparte, en su calculadora, en un papel o donde sea. Ajá, ¿qué porcentaje le aplicamos? Ya tenemos la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Este ejercicio tampoco estaba en la lámina anterior, pero hoy lo he agregado aquí como ejemplo. Y me va a servir también para preguntar en el examen algo similar. Ajá, ¿qué porcentaje le agrego? 30%. 30%, correcto, ¿verdad? ¿Por qué 30%? Es correcto. ¿Por qué 30%? Porque las ventas son mayores a 150,000. Así es correcto, porque las ventas son mayores a 150,000. Esta es su renta grabada, ¿eh? Es mayor a 150,000. Ah, entonces aplicamos el 30%. El 30% de 10,114.21. Y eso es 3,034.26. Ahora sí, ya podemos llegar a nuestra utilidad neta o la utilidad distribuible. La ley se refiere a utilidad neta como la utilidad que se generó aquí, ¿verdad? Después de haberle quitado la reserva legal, acá, en esta utilidad antes de impuestos. A esto se refiere la ley cuando dice utilidad neta o renta imponible. Vean cómo estaba el ejercicio, chiquitito, ¿verdad? Pero había que hacer estos cálculos. Entonces la utilidad neta es este valor. Puede que una de las opciones sea este valor, que es la correcta. Perdón, este valor de 3,000, estaba poniendo el de 7. Este valor de 3,000, que es la correcta, pueda que de una vez le agregue sobre esto el 30%, o pueda que también sobre este valor le agregue el 25%, y esos son los otros ítems, ¿verdad? El 25%, el valor del 30%, el valor del 30% acá sin quitarle la reserva legal, y ahí usted va a decidir cuál es el que mejor se apega. Luego vienen los reclamos, ¿verdad? Mire que eso no lo vimos en la clase. Sí, pero lo expliqué, probablemente ni estuvo en la clase. La persona que está reclamando, ¿verdad? Únicamente entró a la plataforma, bajó el documento y leyó el documento, pero no estuvo en la clase. Y esos son los que salen mal. Porque en la clase yo voy explicando. La presentación se la subo y la presentación algunas cosas las explica por sí solas, pero otras no las va a explicar. Tenemos que explicarlas acá. Entonces ese es el cálculo. Ganancia de capital. ¿Sabemos qué es eso? Si no lo sabemos, igual aquí se lo voy a explicar. El impuesto sobre la renta a pagar por la ganancia de capital de uno o varias transacciones determinadas conforme el artículo 14 de esta ley será el equivalente al 10% de dicha ganancia, salvo cuando el bien se realice o se venda. Al decir realizar es vender, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su adquisición. Es decir, si yo compré un escritorio y lo vendí antes que tenga un año de uso en mi poder, ese no lo voy a poner como ganancia de capital, aun cuando lo haya vendido más caro. Ese voy a llevar la ganancia neta, dice, a los valores normales de ingresos que tiene la sociedad. No lo voy a poner como venta porque no es una venta, porque no vendemos escritorios, sino que se va a ir como otros ingresos. Y si obtuve ganancia de capital, pues ahí se va a ir ese ingreso a sumarse al estado de resultado. Pero si tiene más de un año, o sea, si tenemos más de un año de tener en uso ese bien y lo vendemos, ahí ya no lo podemos mezclar con los valores del estado de resultado. Tenemos que pagar el 10% de renta por separado si tuvimos utilidad. Si no hay utilidad y hay pérdida, esa pérdida nos va a servir para futuras ganancias de capital. Es decir, más adelante yo vendo otro bien y tengo una ganancia de capital, yo le puedo restar a esa ganancia de capital la pérdida que tuve.
y pagar mi 10% sobre la diferencia. Ya vamos a hacer un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Lastimosamente no lo puse así por pedacitos. Dice que se vende un vehículo por valor de 6.500, con un costo de adquisición de 9.000 y una depreciación acumulada de 4.500. Entonces, al valor histórico, que es el valor que me costó, que son $9.000, le vamos a restar la depreciación acumulada y nos da un valor en libros, es decir, el valor que tengo disponible o el valor exacto para vender este bien. Pero lo vendimos en 6.500 y mi costo del bien en ese momento, después de eliminada la depreciación, dice que es 4.700. Entonces me generó una ganancia de capital, así se llama. Sobre esta ganancia de capital vamos a calcular el impuesto sobre la renta por la ganancia de capital y es el 10%, $180. Lo debo liquidar aparte de mi impuesto sobre la renta normal. Es decir, el impuesto sobre la renta anual, ese va a ir aparte de este cálculo. Y este cálculo lo tengo que enterar, por eso se llama entero a cuenta. Tengo que enterarlo, hacer del conocimiento al Ministerio de Hacienda en el mes siguiente al que se dio la operación. En los primeros 10 días hábiles yo tengo que elaborar un documento que se llama así, ¿verdad? Ganancia de capital y pagar el impuesto por este valor, 180. Las tablas de retención de las que hablábamos allá para las personas naturales son estas. Aquí están los 6 tramos, las 6 tablas, cada una repartida en 4 tramos. Tenemos una tabla mensual que es para calcular los salarios mensuales, una tabla quincenal para calcularlos de manera quincenal y para la industria de la construcción una tabla semanal, ya que ellos pagan cada catorcena o la suma de 2 semanas. Luego vamos a tener una cuarta tabla que es el recálculo a junio y una quinta tabla que es otro recálculo al mes de diciembre y la tabla anual, que esta ya se la había presentado anteriormente en el artículo 37. Ahí está esta tabla, que es la tabla anual. Difiere, si ustedes ven los valores a diciembre, difieren un poquito. ¿Qué es lo que difiere? Los 1.600 que tenemos derecho a deducir. Aquí está el recálculo sin la deducción. Aquí está la tabla anual tomando en cuenta la deducción de los $1.600, que son 800 de colegiatura y 800 de gastos médicos. Entonces, ya esta es para elaborar la declaración anual de renta y esta es para ajustar a través de un recálculo al mes de diciembre. ¿Cuál es la idea de los recálculos? Hacer ajustes de tal manera que no se le devuelva ni tenga que pagar más el contribuyente, en este caso el asalariado, ¿verdad? Estas tablas ya se las voy a presentar más adelante como tablas en Excel para que vean cómo vamos a ir calculando esos ejercicios. Acá tenemos un cálculo, ¿verdad? Este está en una guía que a ustedes les he pasado, solo lo traje de ahí y lo puse acá. Dice que el 29 de septiembre de 2020 se pagan los sueldos del personal de administración y de ventas, menos las deducciones y retenciones correspondientes, ¿verdad? Y dice aquí que es personal permanente, es decir, son los que están en planilla. Vamos a calcular el impuesto sobre la renta de ellos, de todos ellos, y ese valor lo vamos a trasladar a la declaración. Entonces vamos a hacer el primer cálculo, el de los 625. Sueldo mensual del mecánico 1, ¿verdad? Ya que aparecían 2 mecánicos, mecánico 1 y mecánico 2, luego la secretaria, el contador, gerente de ventas, gerente financiero y gerente general. Entonces vamos a calcular el primero, y es un sueldo mensual. Vamos a tomar entonces la tabla mensuales, tabla de retención mensual.
El valor de los 625 voy a verificar en qué tramo corresponde, pero no lo puedo hacer del valor bruto de contratación que tenemos con el empleado, sino que a este valor bruto tengo que deducirle antes dos valores, antes de revisar la tabla. Y ese valor es la AFP, que es el 7.25% sobre los 625. Eso tiene un techo como de 6.200, por ahí anda. Entonces no me preocupa tanto el techo porque es bastante elevado. El techo de la AFP es de arriba de $6.000. Entonces no me preocupa mucho. El del Seguro Social sí, porque el techo es de 1.000. Significa que a la persona que gane más de $1.000 solo le podré retener en cuestión de Seguro Social $30. Si gana más de 1.000, pero en este caso son 625. Multiplico el 3% del Seguro Social por 6.25%. Estos valores son los que le voy a restar al sueldo bruto, al sueldo de contratación. Y me va a dar un valor sujeto del impuesto. Este valor sujeto del impuesto es el que voy a ir a buscar a la tabla, al tramo. El tramo 1 dice que va desde 0 centavos, desde 0,1 centavo, perdón, hasta 472. Aquí está exento, sin retención. Ah, pero nuestro valor se pasa de 472, entonces está en el tramo 2. El tramo 2 va desde 472, un centavo, hasta 895. Ahí está nuestro cálculo. Entonces dice que vamos a aplicar el 10% sobre el exceso de 472, es decir, lo que me pase de 472, ya que 472 es el exento. Entonces, a este dato le vamos a restar 472. A este dato, menos dice 472, y me da un valor de 88.94, porque es lo que se pase de esto. Vamos a aplicar el 10% sobre el exceso de esta cantidad, de 472. Y ese es, dice, el 10% sobre este valor, 8.89. Pero le vamos a sumar algo, dice, más una cuota fija de 17.64. Entonces le vamos a sumar esa cuota fija de 17.64 y me da que el impuesto determinado es de $26.56. Ese es el impuesto. ¿Está claro? ¿Entendimos para un asalariado? Ya vamos a calcular los otros, pero lo vamos a hacer utilizando la tabla en Excel, la tabla que les he subido en Excel. Y podemos comparar este también, ¿verdad? Teniendo este valor. ¿Está claro? Sí, claro. Claro como la noche. No, ¿verdad? Claro como la leche. Blanco como la leche. Pues nada, no entendimos. Vamos a ver las tablas. Estas son las tablas que les he subido en Excel, ¿verdad? Aquí están las tablas. Son las mismas que les presenté en la clase. Acá vamos a colocar el valor de la remuneración. En este caso, teníamos acá que el valor era de 560.94. Ese valor lo colocamos acá. 560, vamos a decir, .94. Y le damos Enter. Y me aparece el cálculo de una sola vez. Aquí hay una fórmula que va a buscar a dónde corresponde. Y ya me dice que son 26.56. Exactamente lo mismo que calculamos acá, 26.56.
¿verdad? Exactamente. Para el segundo caso teníamos 735. Pero bueno, nos podemos ir a este mejor, porque este pasa de los 1000. O podemos calcular el de la secretaria, que anda por 550. Podemos calcular este de 550 utilizando la tabla. Vamos a poner por acá. En este caso dice que son 550. Vamos a poner acá AFP. El IS. Este valor multiplicado por el 7.25%. El valor de la AFP. El seguro social es el mismo valor multiplicado por el 3% y me da ese valor. Vamos a poner esta cosa se me traba de vez en cuando. Entonces acá vamos a tener que el valor es los 500 menos esta cantidad menos esta otra. Entonces tengo 493, ¿verdad? Este es mi valor, 493. ¿En qué tramo de la tabla cae? Este es el valor sujeto, 493. Vean, cae siempre en el tramo 2. Porque pasó, aunque sea un poquito, pasó de 472, cae en el tramo 2. Significa entonces que le voy a quitar el valor de 472. Porque pasó de ese tramo. 472. Y esto me va a generar un valor. $21.63. Sobre estos 21.73 vamos a aplicar el 10%. Es lo que dice el tramo 2. Este valor por el 10%. Más la cuota fija. ¿De cuánto es la cuota fija? De 17.67. Entonces tocaría que pagar un valor de... Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de las tablas de junio y diciembre, no comprendí, o sea, en qué momento las vamos a utilizar, porque solo estamos utilizando la de retención mensual. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para esas. Me dice que son 19.83. Si nosotros colocamos acá el dato, es decir, este dato, ahí me da el cálculo. Miren, 19.83, aquí también 19.83. Vamos a arreglar esto. $19.83, exactamente. Si nosotros utilizamos para el de 750, creo que era el otro.
Miren el cálculo, aquí lo hice manual, ¿ven? 37.78, aquí también está ya con 37.78. Vale, ¿cómo vamos a utilizar las tablas? Pero antes quería hacer otro cálculo, antes de explicarles esto de las tablas. Veamos el cálculo del gerente financiero, 1250. Este tiene un techo del seguro social. Si colocamos acá 1250, el valor se convierte en 1000, bueno, tiene un techo del seguro social, se pasó de $1000. Lo más que le puedo retener del seguro social son 30, porque el techo es de 1000 y el 3% de 1000 es 30. Entonces, si aquí se pasó 250, sobre estos 250 no le puedo retener seguro social. AFP no hay problema, pero el seguro social no, porque el techo es de $1000. Vemos el valor en el que cayó, dice que es de 1129 y está en el tramo 3. Acá va a ser el exceso sobre lo que se pase de 895, no 472. Vean que el cálculo que me está dando acá es de 106. Entonces, aquí va a ser 895.24. Y la cuota fija ya no es 17, es $60. Quiero ver. También el porcentaje. Miren, ya no es 10, ahora es 20. El 20%. Acá lo puse con una fórmula que no me está funcionando. Es este por 20%. Y ahí me da los 106.83 que da aquí. Exactamente. Vale. Vamos a tener cuidado entonces cuando se pase de $1000 en el seguro social, lo máximo va a ser 30. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo utilizar estas dos tablas? La tabla de junio y la tabla de diciembre. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ven, las cantidades acá son mucho más grandes. Dice que lo exento está desde 1 centavo hasta 2.832. ¿Verdad? Hasta ese valor, dice. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la mensual que va desde 1 centavo hasta 472. Pero aquí está más grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar los salarios de 6 meses. Póngale en el primer cálculo que hicimos, o el de 550. ¿Verdad? El de 550. 550 por 6 meses. ¿Verdad? Y me da que esta persona ha ganado en los 6 meses 3.300. Pero como era 550, el seguro social de este valor se lo hemos calculado por el 3%. Ahí no es que se nos pasó el techo, sino que acá estamos sumando 6 salarios de 550. Entonces, esos 6 salarios de 550 que hemos sumado acá. Bueno, esperen, primero vamos a sacar porque necesito otro dato antes. Vamos a calcular para explicar eso el de los 550, ahí lo tengo. ¿Verdad? Dice que le estoy descontando 19.83. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más pequeñito. Uy, mucho. Vale. Esto le descuento mes a mes a esta persona que gana 550. Vamos a hacer el recálculo a junio. Entonces, vamos a copiar esto. Acá para... Vale.
Tengamos en cuenta de que este es el valor a junio. Quiero ver, se me va a mover. Bueno, no. Eso es el mes de junio. Acá vamos a multiplicar o a sumar de enero a junio los sueldos que ha tenido. En este caso dice que eran 550 por 6, ¿verdad? Son 3.000 y fracción. El seguro social igual. Se ha movido este valor por 6 en la AFP y me ha dado 239. El IS por 6 y me da este valor. La cantidad imponible es esta. Esa cantidad imponible, vamos a ver en qué tramo cae. Cae en el segundo. Entonces el segundo dice que es el 10% sobre el exceso de ¿cuánto? El exceso de 2.832, es decir, del límite inferior. Entonces, el valor sujeto, que es este, lo vamos a colocar acá, da un cálculo de 119.18. Este es el cálculo. Bueno, aquí voy a borrar esto para no hacerlo a mano, porque ya aprendimos a hacerlo a mano, solo me interesa tener esos valores. Lo demás no me interesa, lo que me interesaba aquí era tener esto. Entonces metemos ese cálculo acá, que es igual, así como calculamos de esta manera en la tabla mensual, igual vamos a utilizar esta tabla a junio. Por eso es que borré esta parte, porque no me interesa, ya lo aprendimos a hacer aquí. Entonces tenemos este valor que es el valor sujeto, lo colocamos acá y me dice que la retención es de 119.18 a junio. Ahora yo sumo todas las retenciones que tengo de 19.83, pero a mayo, de enero a mayo. Entonces mi retención a junio la vamos a colocar por acá. Mi retención a junio serían 119, pero yo le he hecho varias retenciones de 19.83 hasta mayo. Entonces esta la voy a multiplicar por 5, que es hasta mayo. Y la diferencia, es decir, el valor que le desconté en junio por todos los salarios sumados de enero a junio, le voy a restar lo que ya le he retenido. Y por diferencia me sale la retención de junio. Vean que en junio varió un poquito, 20.01. O sea que de enero a mayo yo le he retenido 19.83. Pero en junio ya no voy a utilizar la tabla mensual, sino que voy a utilizar la tabla del recálculo para ajustar. Entonces en junio le voy a descontar 20,1 centavos. Vean que subió un poquito. Subió un poquito. Este poquito que subió, ¿verdad? O ese que subió, es lo que le voy a descontar en el mes de junio. Algunos empleados dicen, puchica, me salió más de renta en el mes de junio que los meses anteriores, pero es por el ajuste. El ajuste de los valores que ya Hacienda ha colocado en la tabla. A diciembre lo vamos a hacer igual, ¿verdad? Tomamos estos valores para calcular el de diciembre. Significa que acá no voy a tener 6 meses el sueldo, lo voy a tener por 12 meses. La AFP y el Seguro Social también se han multiplicado por 12 meses. Este dato de acá es el que voy a colocar acá en la tabla a diciembre. Y me sale que hoy la retención es de 238.07. Vamos a ver de cuánto será el ajuste que le tengo que realizar. Esta es la retención a diciembre. Aquí voy a colocar en este caso van a ser
cuántos meses de igual cantidad. Tomen en cuenta que en junio se le descontó 20,01. Entonces aquí serían 11 meses. Pero dentro de los 11 meses hay 10 meses que tienen este valor. 10 meses que tienen ese valor, ¿verdad? Más el mes de junio, hacen los 11 meses que tienen 20. Y aquí me sale que son 218.34 hasta junio. Por diferencia, en diciembre tengo que descontarle 19.73. Miren, aquí se volvió a ajustar. Ya aquí le desconté más porque la tabla sí me lo mandó. Pero acá en diciembre termino de ajustar el año y la retención de diciembre es de 19.73. Aquí diría el empleado, mira, hoy me salió un poquito menos. En noviembre me descontaron 19.83 y hoy me salieron 19.73, 10 centavos menos. Entonces, así se usan estas dos tablas, que son las tablas del recálculo. Sumamos los meses hasta junio y hacemos el cálculo como que si ese fuera el sueldo mensual. Luego sumamos las retenciones hasta mayo y por diferencia del cálculo que me dé aquí, ¿verdad? Estos 110.19 por diferencia con la sumatoria de las retenciones a mayo nos va a dar la retención de junio. Lo mismo en diciembre, por diferencia de todas las 11 retenciones anteriores, tomando en cuenta de que habían 10 de igual valor que fueron con tabla mensual, más una que salió del recálculo a junio. Entonces aquí hay 11. Por diferencia, a diciembre él tuvo que haber pagado 238, pero hasta noviembre tiene 218, entonces debe la retención de diciembre. Por diferencia se obtiene 19.73 es la retención de diciembre. Esta de acá va a ser la retención a junio y esta de acá es la retención de diciembre. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo usar estas dos tablas de retención? Que son las del recálculo. Son tablas de recálculo. ¿Se entendió o no se entendió? Esto no va a ir en sus tablas. Vean que esto no está en sus tablas. Esto se lo acabo de copiar aparte aquí, ¿verdad? Igual. Yo después lo voy a borrar o voy a guardar. Bueno, le voy a dar no guardar a la tabla para que me quede la tabla limpia. ¿Verdad? Esto solo fue para explicar con el de 550. Si aquí ocupamos el primero de cuánto era, 625. $625. Quiero ver. Es que aquí le puse. Los sueldos tendrían que ser por 6. Le puse 550 copiados. Y acá también tendría que ser por 10. Es más esto que le descontamos ahí. No, estoy haciendo otra cosa aquí. Por 12, aquí es donde tengo que hacer la diferencia. Quiero ver.
aquí sí, para el de 625, vean que el descuento era de 26.56, este es el descuento mensual. A junio se tuvo que haberle descontado, ya él tuvo que haber tenido una sumatoria, una acumulación de retenciones de 159, pero hasta mayo todavía lleva 132, falta la de junio, entonces por diferencia sale la de junio, 26.74, miren, incrementó un poquito en el mes de junio, pero en diciembre bajó, ¿eh? En diciembre bajó a 26.46, eso para el que ganaba 625. Que caía en el mismo tramo. Aún el de 750, creo que es el otro, también ahí podría estar. A 735. ¿Verdad? El de 725. Mire, el descuento mensual es de 36.44. En junio le sube a 36.62. Pero en diciembre le baja 10 centavos del cálculo mensual a 36.34. Entonces, así funcionan estas dos tablas. Para la de junio tengo que sumar todos los sueldos hasta junio y hacer el cálculo y restarle a ese resultado la sumatoria de los sueldos de enero a mayo, porque estamos calculando la de junio. Entonces, por diferencia del valor total calculado en junio menos la sumatoria de retenciones a mayo, por diferencia calculamos la de junio. Y lo mismo hacemos en diciembre, sumamos los 12 salarios del mes de diciembre y calculamos en diciembre, calculamos como que fuera un sueldo normal, pero están sumados los 12 periodos. A esos 12 periodos le quitamos las 12 retenciones anteriores, perdón, las 11 retenciones anteriores, y por diferencia nos da la retención de diciembre. Entonces, así funcionan estas dos tablas, que son las tablas de ajuste. Y por eso se llama recálculo, porque estamos volviendo a calcular algo. Recálculo a junio y recálculo a diciembre. ¿Se entiende cómo se usan esas tablas? Y la tabla anual, que es de la misma manera, ¿verdad? En esta tabla anual la única diferencia que esto lo va a hacer el contribuyente, es decir, cada empleado. Ya no lo hace la empresa. Hasta acá, hasta la tabla, a las dos tablas de recálculo lo hace la empresa. Ya este no lo hace la empresa, este lo hace cada quien, como quien dice, reza por su santo. ¿Verdad? Aquí cada uno va a decir, bueno, mis ingresos anuales fueron de 8.820, me retuvieron de AFP este valor y me retuvieron del Seguro Social este. Este valor es el que voy a colocar acá. Pero esta tabla ya tiene la retención o la deducción de los 1.600. Entonces a este valor que tengo acá todavía le voy a restar 1.600 antes de aplicar la tabla. Pero eso lo va a hacer cada empleado. Eso lo hace cada persona. Lo hacemos todos las personas naturales que obtuvimos ingresos en el año, ya sea por prestación de servicios o porque estuvimos contratados de manera permanente con una empresa, no importa. Seguimos siendo personas naturales. Y por lo tanto tenemos que aplicar esta tabla. Pero esta ya somos nosotros, como personas individuales. Tomamos estos datos que la empresa me dé, ¿verdad? Y a este valor le voy a restar 1.600, que eso me lo da la ley como deducible. Y sobre el valor, y por la diferencia que me dé de este dato anual menos 1.600, eso lo voy a ir a buscar a la tabla y la operación va a ser la misma. Voy a ver en qué tramo caigo, sobre el exceso de algo que me pase, multiplicado por el porcentaje a aplicar, más la cuota fija, y esa va a ser mi renta a pagar. Pero esa renta a pagar, a fin de año, yo le voy a restar las 12 rentas, los 12 retenciones de renta que la empresa me hizo en el año. Es decir, las 12 retenciones, que en este caso van a ser, si fuera este el caso, 10 retenciones de, por ejemplo, de 36.44, más una de 36.62, más otra de 36.34. Y esas son mis 12 retenciones. A mi cálculo generado acá le voy a restar
esas 12 retenciones. Y ese va a ser el valor a pagar o el valor a devolver. Es decir, este mismo dato, yo voy a tener este dato sujeto. A este dato sujeto le voy a quitar 1600. Me voy a traer a la tabla. Bueno, hagámoslo acá para que este dato que tenemos menos 1600 que la ley me faculta tenemos ese dato menos este otro y me da este valor. Este valor lo voy a ir a buscar a la tabla, pero si no lo quiero buscar en la tabla, ese dato lo voy a colocar ahí y me sale que mi impuesto sobre la renta era de 437.32. Ahora yo voy a decir, bueno, la empresa me descontó 10 de estas, 10 de esas, más una de estas a junio, más una de estas a diciembre. Entonces está ahí. Vean de cuánto fue las retenciones, de 37.32, 437.32 fueron todas las retenciones que me hizo. ¿De cuánto es el cálculo que iba a pagar? 437.32. Por lo tanto, ni le reclamo a Hacienda, ni tampoco me toca pagar. ¿De cuál va a ser mi pago? Aquí le vamos a poner pago. El pago va a ser igual al valor que me calculó la tabla menos mis 12 retenciones que la empresa me hizo. Miren, pago 0. Veamos en el caso de la de 550, ¿qué pasó? La de 550. Vean, pago 0. Esto es lo que buscaba Hacienda. Exactamente esto buscaba, haciendo estos dos recálculos. Llegar al final del año sin descuento, perdón, sin devolución, y que tampoco pagara, ¿verdad? Que le quedara 0. Esa era la idea. ¿Se entiende cómo se utilizan todas las tablas? Bueno, a ustedes les expliqué estos ejemplos, a los anteriores solo los expliqué así de palabrita, al otro grupo. Entendemos cómo hacer el recálculo a junio, cómo hacer el recálculo a diciembre, hasta ahí llega la empresa. Ya esta última, esta lo hace cada empleado. Y estos 1.600 se los da Hacienda casi por default. Le dice, tiene derecho como contribuyente a deducirse $1.600, 800 en colegiatura y 800 en medicamentos o en consultas médicas. Bueno, medicamentos dice ahí. ¿Se entiende? Hola, hola, la chica que preguntó, ¿entiende? Sí, licenciado, muchas gracias. Vale, el resto, ¿entendemos? Su silencio me dice que sí. Vale, eso lo vamos a ver en el examen. En el examen viene más fácil, pero no viene así cálculos tan complicados. La mayoría de cálculos son fáciles. Bueno, hay una guía que les he subido, que es esta guía. Esta guía era para hacer las dos declaraciones, IVA y pago a cuenta.
Sin embargo, nosotros ya hicimos la de IVA. Vamos a desarrollar la de pago a cuenta. ¿Qué necesitamos para hacer la pago a cuenta? Casi los datos que la de IVA. Necesitamos tener el valor de los ingresos o de las ventas totales. Sobre el valor de las ventas sin IVA, sin el impuesto de IVA, es decir, la venta neta sin pago de impuestos, sin el impuesto. En este caso dice ventas internas grabadas a contribuyentes. Son 24.350 más IVA, significa que los 24.000 están sin IVA. Ventas internas grabadas a consumidores finales, 31.560, IVA incluido, significa que de aquí tengo que sacar el IVA. Sumo mis dos ingresos y eso lo voy a llevar a la declaración, a esta declaración que tengo acá, que también ya se la subí. Dice declaración mensual de pago a cuenta e impuesto retenido de renta. Tiene dos impuestos, más otras contribuciones u otras operaciones. Dice operaciones financieras y contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia. Entonces, prácticamente son dos impuestos. El impuesto como pago a cuenta, que es un anticipo al impuesto sobre la renta y se calcula sobre las ventas. ¿Cuánto voy a calcular? El 1.75%. Esto es lo que me dice la ley. Esto ya lo habíamos explicado en clases anteriores, el 1.75 sobre las ventas. Aún creo que lo pregunté en un examen, pero eso era como preguntas nada más. Y ahora acá, en la práctica, vamos a buscar la actividad a la que se dedica la empresa, aquí a este lado. Aquí están las actividades. Aquí están todas, dice actividades comerciales. Si es una empresa que compra y vende productos y no fabrica, vamos a colocar acá el valor de las ventas, el valor de la venta total. Si es una empresa de servicios, entonces lo vamos a colocar acá. Ya no lo colocamos en la 22, sino en la 26. Si fuera industria de la construcción, lo colocamos acá. Es decir, hay una casilla para cada tipo de ingresos o para cada actividad a la que se dedica la empresa. Eso lo colocamos ahí. Si hay devoluciones, las vamos a colocar acá. ¿Verdad? Si tuviéramos ingresos exentos, ¿verdad? Y no grabados, igual vamos a colocar acá para que no pagar el impuesto sobre ellos, ¿verdad? Solo sobre las ventas que han tenido o que han sido grabadas. Entonces aquí colocamos, donde hay ceritos, ahí hay fórmulas, eso no lo vamos a tocar, eso lo calcula solito. Luego, acá me va a calcular el pago a cuenta, que es el valor del 1.75. Imagínense que fueran $100. $100. Colocamos ahí los $100 y venimos a ver y aquí me dice que voy a pagar 1.75. Hasta acá hace el primer corte. Aquí dice total a pagar, dice. Total a pagar entero pago a cuenta. El entero se refiere a de que se va a enterar. No es que, aquí me da decimales, solo voy a pagar la parte entera y la parte en $1. No, se paga todo, 1.75. Acá menciona el entero que es de enterar, de dar a conocer. Entonces, aquí se calcula el primer impuesto. Luego vamos a calcular el siguiente impuesto, acá. Y este dice que es el concepto de entero acreditable para el sujeto de retención. Ese que vamos a calcular ahí son los pagos que tienen retención. En este caso dice, pagos mensuales realizados, dice, con retención de renta. El 29 de septiembre, pago por servicios eventuales a 2 personas. Las dos suman 2.560.25 menos retención de renta. Entonces, estos son eventuales. Luego el mismo 29 se pagan los sueldos del personal administrativo, que son los cálculos que estuvimos haciendo anteriormente. Estos son permanentes. Aquí dice permanentes. Entonces nos vamos a la declaración. Y acá en la casilla 25 dice servicios de carácter permanente. Son todos los que vamos a calcular con tabla. Vamos a decir aquí cuántos. Para el caso de nosotros son 7. Son 7 los salarios que estoy pagando.
¿De dónde salió ese 7? Son estos que están acá. Estos, 2, 4, 6, 7. Son 7 salarios. Ahí solo me pide que coloque el número 7. Acá el monto de retención, es decir, el total sobre el cual estoy calculando la retención. Y acá el impuesto retenido. En el monto de retención podemos calcular, podemos dejar el monto bruto o el monto neto sobre el cual retuvimos. En este caso vamos a suponer que es una persona, porque no tengo la sumatoria de los 7, es una persona. ¿Quién es? La que estoy presentando mes a mes. Esta declaración es mensual. Entonces me voy a ver el de 550 y le desconté 19.83. Entonces pongo que la persona que ganó 550, yo le desconté 19.83. Claro, aquí voy a colocar que son 7 que tengo de ese tipo. Voy a colocar acá la suma de todos los montos a retener. Y voy a colocar acá la sumatoria de todo el impuesto retenido en cada mes. Imagínense las empresas que tienen 300 empleados y a los 300 empleados le retienen renta. El contador tiene que poner acá que fueron 300 los fulanos que le retuvo. Acá poner toda la planilla completa, el gran valor de la planilla. Y acá poner la sumatoria de todas las retenciones. Luego de la casilla 26 en adelante vienen las personas eventuales, aquellos que me prestan un servicio y que no los volví a ver hasta que lo vuelva a contratar para otro servicio. Eso se llaman servicios sin dependencia laboral. Imagínense que tengo uno por ahí y a este le pagué $100. Por esos $100, decía ya, vamos a descontar el 10% y el 10% son 10 pesos de renta. Después coloco acá el monto sujeto de retención o el monto de retención y acá coloco la retención, impuesto retenido. ¿Verdad? En el caso que sea uno. Por acá tenemos que hay 2, dice, pago de servicios eventuales a 2 personas, 2.560.25. Este es por las 2. No dice a cada una, sino que dice a 2 personas. Si dijera a cada una, ahí sí, pero no lo dice. Entonces, entendemos que es por las 2. Entonces, vamos a colocar, vamos a colocar acá que son 2 las que tengo. Y acá el valor total de las 2. Pero acá estábamos haciendo el caso de uno, que le pagábamos 100 y por ello eran $100. Entonces tendría que pagar 10 más 19, 29, más este como 30 y fracción o 31 pesos. Vamos a ir a ver más abajo qué es lo que aparece. Aquí aparece, ¿ven? 29.83, pero esto es lo retenido. Esto es lo retenido, que es la suma de estos dos. Esto, 19 más 29. Entonces acá me está diciendo que en retenciones yo tengo 29.83, pero tengo 1.75 adicional, que es pago a cuenta. Entonces aquí al final vamos a encontrar la liquidación del impuesto, aquí. Y eso me da un valor total a pagar, aquí dice total a pagar de 31.58. Si lo pago en los primeros 10 días hábiles, si no lo pagara en esos primeros 10 días hábiles, me cae una multa. Una multa que tiene que ver con todos los conceptos. Multa por pago a cuenta, multa por retenciones, multa por operaciones financieras, si fuese de banco, pero si no soy banco y soy una empresa, multa por estas dos. Por el pago a cuenta y por la retención. Multa por contribuciones especiales, en el caso de que tengan que realizar alguna contribución especial, ¿verdad? Y el total de multas. Pero estas multas me generan intereses también. Te voy a calcular acá el monto de intereses, ¿verdad? Estos valores de las multas va a depender del tiempo y de la multa. La multa por no presentar una declaración que tenga pago es de 150. Y la multa por no presentar una declaración que estaba a cero es de $75.
más los intereses. Pero los intereses con base a qué? No con base a la multa, los intereses es con base a lo que deje de pagar esto. El interés de 31 dólares 58 centavos, los intereses que me va a generar eso por los meses que deje de pagar. Si solo es un mes, va a ser el 6, anda por el 6% más o menos anual. Entonces usted divide 6% entre 12 y lo multiplica por 31,58. Es en porcentaje. 6% entre 12 le va a dar 0,50%. Y ese lo multiplica por 31 y esos son los intereses que van acá. En el caso de que no se pague a tiempo. Bueno, la declaración tiene o está dividida en partes. Vean que esta parte que está acá dice concepto de entero, o sea, concepto de enterar, de dar a conocer. De entero acreditable, esta palabra es bien importante. Acreditable para el sujeto de retención. Significa que estas personas pueden pedir devolución. Si le corresponde, ¿verdad? Si le corresponde devolución, piden devolución en la declaración de renta. Pero también tenemos por acá este otro concepto, concepto de entero definitivo. Aquí no dice acreditable, definitivo para el sujeto de retención. O sea, es definitivo para la persona a quien se le retuvo, para el sujeto de retención. Quien retiene no es sujeto. ¿Cómo se llama el que retiene? Y aquí aparecen todos los conceptos. Hay un concepto bien importante y que lo van a utilizar según la guía. Y por aquí está siempre. Acá, el 74 es pago o acreditación de utilidades a socios, accionistas, asociados, fideicomisos, partícipes, inversionistas o beneficiarios. Cada vez que distribuyamos utilidades, vamos a colocar acá la cantidad de socios, el valor de las utilidades a distribuir y el porcentaje de retención y la cantidad retenida. El porcentaje es del 5%. Cada vez que una sociedad distribuye utilidades, le retiene el 5% a sus accionistas. Y eso lo coloca aquí, el 5%. En la guía creo que hay algo similar. Acá. Se paga dividendos, dice, acreditados en Junta General. No es acreditable. Se llama acreditado porque este es un concepto de la empresa, no de la declaración. Ahí en la declaración, los montos acreditados, esos tienen derecho a devolución, pero en este caso estamos pagando dividendos. Estos son retenciones definitivas, acreditados en Junta General Ordinaria del 15 de abril de 2020, mediante emisión de cheque del Banco Agrícola por valor de 56.890. Sobre este valor se va a distribuir. Algo que no le puse acá y que se me olvidó fue colocar la cantidad de sujetos. ¿Cuántos accionistas son? Póngale que son 5 accionistas. Ahí le puede poner cualquier cantidad. Póngale que son 5. Yo no le puse acá y para no modificárselo así lo voy a dejar. 5 accionistas que hacen 56.890. Me voy a la declaración. Acá en la 74 vamos a colocar que son 5 accionistas. Colocamos acá en el 406 la cantidad de utilidades a distribuir. Y acá el monto de retención de renta por estas utilidades. Y es el 5%. Eso está, creo, en el artículo 74, me parece, de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces tenemos que ir conociendo toda la declaración, ver que hay tramos que se parecen. Todo esto de acá se parece a esto otro. Se parecen en el sentido de que tiene casi la misma característica, aunque son diferentes las cosas que van acá. Pero este dice que es concepto acreditable. Estos tienen derecho a recuperar estas retenciones. Pero estos de acá no tienen derecho. Estos son definitivos.
Después van las retenciones por operaciones financieras. Esto lo presentan los bancos. Es la misma declaración, pero es exclusiva por el banco. Acá van todas las retenciones que el banco nos hace. Y este que está acá dice que son retenciones especiales para la seguridad ciudadana. Esto lo hacen algunas empresas como las de telefonía, por ejemplo. Aquí dice, por servicios de telecomunicaciones. Acá están todas las instituciones que brindan telefonía o comunicación. Por ejemplo, ahí está Claro, Tigo, bueno, y las demás que hay. Todas esas van a utilizar este espacio. La declaración es la misma, pero aquí van a retener. Aquí van a retener la parte de contribución especial, más lo que ellos paguen acá, porque son empresas de comercio, perdón, de servicio. Acá sus ventas de acuerdo a los servicios que venden, ¿verdad? Teléfonos como aparatos, ¿verdad? Aparatos físicos, así como servicios que ellos prestan. Eso va a ir acá como venta. Van a calcular el 1.75% de su venta. Y acá van a calcular o van a colocar lo que le retienen al usuario, lo que le retienen al usuario por cada servicio que compra o por cada producto que compra en esas empresas de servicio. Aquí dice por servicios de transmisión de datos, de internet, por servicios de televisión, por suscripción, cable, ¿verdad? Y esas cosas. Y servicios de telecomunicación, ya sean prepago o pospago. Esos pagan un CES. ¿Verdad? ¿Qué es esto? De la seguridad ciudadana y convivencia. ¿Verdad? Es una retención o una contribución especial. Entonces, esos van a llenar esa parte. Y aquí al final es la liquidación del impuesto. Aquí van a liquidar la sumatoria de todas esas retenciones que hayan tenido. Acá aparece todas las retenciones, toda la sumatoria, igual acá aparece la sumatoria de los valores de las retenciones. Aquí al final hace una declaración jurada, el contribuyente pone su nombre y su firma. En este caso, cuando se presenta como una declaración electrónica, esta que les he presentado acá es electrónica, en este código de barras están los datos del contribuyente. Significa que aquí está su firma electrónica. Las firmas electrónicas son los datos personales de los contribuyentes. Y acá le va a aparecer el sello de la administración tributaria. Ya sea que usted vaya físicamente al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O en este caso, que es una electrónica, de manera electrónica le pone el sello. Usted la presenta y Hacienda le pone el sello de recibido. Acá. Y hasta ahí termina su declaración. Esta la vamos a subir, no les he puesto todavía ahí la manito donde lo van a subir, lo vamos a subir a más tardar el domingo. Esa está fácil, ¿verdad? De esta guía. Súbanla, miren que lo prometido es deuda. En las anteriores dijimos que por la de IVA iban a tener un punto adicional a lo que sacaran en el examen. Y así fue. Quien no me la presentó, yo no le bajé la nota del examen. Pero eso sí, le respeté la nota del examen y eso le dejé. Si había sacado 3 le quedó. ¿Por qué? Porque si no hace la declaración significa que no le interesa lo que le estoy explicando. ¿Verdad? Si no participa, en este caso, ¿verdad? No lo está haciendo así de una manera interactiva conmigo, ¿verdad? Pero lo está haciendo a través de la documentación que yo le pido que llene y que suba. Además no lo hace gratis, yo le pago, le doy un punto adicional. Pero el que no lo hace, igual no tengo por qué pagarle. Salió mal, aunque me reclame que mire que no, ni modo, no lo hizo, y tiempo hay, ¿verdad? Si esto lo hacen en un rato. Lo subimos el día domingo, un solo archivo, ¿verdad? No quiero 2 archivos, un solo archivo es. Llenamos toda la parte y por esto van a tener todo lo que es referente al contribuyente, por esto van a tener un puntito adicional a su examen. Hay personas que sacaron 9.40 o que sacaron 9. A esas personas les aparece 10. Sí presentaron la declaración.
Si no la presentan, yo igual, yo les respeto su 9 o su 9.40. ¿Verdad? Eso así se los he prometido y así lo he cumplido. Entonces tenemos o tienen ahí en la plataforma esta declaración que no tiene ninguna modificación, las tablas de retención de renta, ahora sin esto que he ido copiando aquí a la par, esto era solo para explicar, y la guía, ¿verdad? Esta guía, aquí le pongo, aparte de que está con rojo, de repente recibo correos que me dicen, mire, ¿qué es lo que, y vamos a hacer las dos declaraciones? No, ¿verdad? Aquí en la clase le expliqué, solo va a hacer una. Aquí le he puesto con rojo, solo va a presentar el pago a cuenta. Lo que pasa es que esta guía estaba para presentar las dos, pero como ya presentamos la de IVA, ya no vamos a presentar IVA, solo vamos a hacer pago a cuenta con los datos. Aquí hay un montón de datos que no los vamos a utilizar, por ejemplo, este IVA retenido, IVA percibido, este era para hacer la otra declaración, pero ustedes ya la hicieron con otra guía. Entonces solo vamos a hacer esta de renta. Tienen que leer todos los ítems, porque pueda que en más de uno lo utilicemos para ambas declaraciones, como por ejemplo acá necesitamos las ventas para las dos declaraciones, ¿verdad? Esto de los sueldos solo es para la de retención de renta, no funciona con IVA, pero por aquí hay, por ejemplo, pagos de dividendos, es con renta, no con IVA. Este, por ejemplo, que se pagan los honorarios profesionales a un abogado, este sí tiene que ver con renta y con IVA. Ya en IVA se los pedí, pero solo trabajamos IVA. Yo les puse sin retención de renta, pero ahora aquí sí les pido que coloquemos este valor de este abogado. También este señor que prestó los servicios de fontanería, allá en IVA, este no presentó documento, pero aquí necesitamos retenerle renta. Entonces lo vamos a meter en renta. Entonces, ¿estamos claros? Estamos claros con todo lo que vamos a presentar, ¿verdad? Aquí lo hicimos paso a paso, cómo desarrollar el ejercicio. Y de mi parte, pues es todo. Tenemos las 11:03, ¿verdad? La clase llega hasta acá. Les agradezco que hayan puesto atención, que hayan escuchado. También a los que participaron, ¿verdad? Gracias por hacerlo. No tenga miedo, participe. Yo no le voy a poner mala cara, bueno, aunque no me la vean, pero igual, ¿verdad? Tampoco me voy a molestar porque alguien dijo algo que no es correcto. Si no es correcto, yo lo corrijo, y si es correcto, pues le digo también, eso está correcto, ¿verdad? Es así como usted lo dijo, y si no, si estuviera incorrecto, pues no tengo por qué molestarme. Estamos en aprendizaje. Les estoy enseñando. Están aprendiendo. De hecho, ustedes también pueden enseñarme a mí. Y yo no me voy a molestar porque alguien me diga, no, Lica, ahí se equivocó. No es así, es de esta manera. Al contrario, tengo que agradecerle porque me está sacando de mi error. Entonces yo no me voy a encajonar con que lo que yo digo es palabra santa. No, mentira. Mira, si todos estamos en la misma condición de aprendizaje. La única diferencia es que yo ya me gradué, ya pasé por lo que usted pasó y hoy le estoy explicando. Pero igual sigo en aprendizaje. Así es que si no hay consultas, pues de mi parte ha sido todo. Que tengan un feliz día.